Dios las bendiga, hermanas. Dios las bendiga a todas y espero que les esté bendiciendo esta semana. Amén. Bueno, antes de todo quisiera agradecerle primero a Dios y luego al Departamento de Damas Dorcas por este privilegio de llevar esta pequeña meditación en este día. Amén. Y sin más nada, la meditación se encuentra en Lucas 8, 43, versículo 43 al 48. Amén. Y la palabra del Señor se lee en el nombre de Jesús. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. Gloria a Dios. Esta historia es una historia muy conocida y muy bonita. Ese milagro que en ese instante hizo nuestro Señor Jesús me llama mucho la atención porque es algo que de alguna manera nosotras como mujeres nos podemos identificar directamente con ella, aunque obviamente nosotros no pasamos con flujo de sangre 12 años seguidos como ella, pero creo que todas nos entendemos que en esos días del mes son días muy incómodos para nosotras, para todas y las que conocemos de eso. Amén. Hablando así en frío del tema, ¿verdad? Son días difíciles para nosotras. Y bueno, esta mujer había estado padeciendo de ese flujo de sangre durante 12 años seguidos. Ella había tratado por todos los medios, ahí había tratado de sanarse, de que eso parara, y no había podido. Ella había, como dice la palabra de Dios, había agotado todos sus recursos, pero nada había funcionado. Y pues de alguna manera terrenalmente ya no había esperanza para ella, pero su fe seguía viva. Y la palabra de Dios no dice dónde ella había escuchado, pero me imagino de que ella había oído los milagros que había hecho nuestro Señor Jesús, y por eso se encontraba en ese momento, en ese instante cuando nuestro Señor Jesús estaba pasando por ahí. En esos tiempos, padecer del flujo de sangre era un poco como tener COVID ahora. En Levítico 15 habla de eso, habla de que la mujer que tuviera flujo de sangre, que tenía que mantenerse apartada, que si tocaba lo que tocaba, esa cosa tenía que se volvía inmunda, al igual que la mujer que andaba con el flujo de sangre. Y habla mucho de cómo todo lo que ella tocara a las personas. Entonces,
era como un isolamiento que era para las mujeres en ese instante. Amén. Y era como digo, como ahora, como está pasando el COVID, que si una persona tiene COVID hay que isolarlo, tiene que estar solo, todo lo que toque hay que desinfectar, que si se acentúa hay que desinfectarla, era todo. Y entonces esta mujer venía de 12 años de solitud, 12 años de muy probable menosprecio a los demás, porque en esas épocas, cuando alguien tenía algo, siempre lo relacionaban como que había hecho algo malo en el pasado, como que era una maldición de su familia y de eso, y de tener cosas, ¿no? Y entonces me imagino de que la gente la menospreciaba. 12 años de estar en la desesperanza, avergonzada, atada a este azote, como lo dice Marcos en el capítulo 5. Es más, yo creo que no creo. Dice en Marcos 5:24 que Jesús, cuando la sana, le dice que ella es liberada de su azote. Entonces era algo que era fuerte, amén, por todo lo que conllevaba de que ella tuviera eso. Entonces esta mujer estaba sufriendo grandemente, y a pesar de todo, su fe seguía viva, porque por dentro de ella tenía la certeza que con solo estar cerca de él, tocar el borde de su manto, ella sería salva. Amén. Y así fue. Y así fue. Cuando ella tocó el borde del manto de Jesús, inmediatamente fue salva. Y así es la sensibilidad que Dios tiene para con nosotras. Amén. Esa sensibilidad tan especial que nuestro Señor Jesús tiene para con nosotras es tan bella, porque a ella no lo salvó en realidad el hecho que tocar el borde del manto. Lo que a ella la salvó fue que su fe tocó el corazón de nuestro Señor Jesús, de nuestro Rey, amén. Y eso fue lo que la hizo salva en ese momento. De igual manera, nosotras podemos tener y venir cargando con muchas cosas que tal vez no entendemos por qué nos pasan, o tal vez sí las entendemos, pero nos cuesta aceptar muchas veces, porque como seres humanos es normal que tengamos cosas o tal vez heridas muy profundas del pasado, o que no han cicatrizado hasta ahora, o cosas que solo nosotras en el fondo de nuestro corazón y nuestro Señor Jesús las conoce, amén. Y que muchas veces nos cuestan, y todas, yo creo que todas tenemos algo que llevamos ahí. Pero en este momento quiero decirles, hermanas, y quiero recordarles que nosotras somos mujeres de fe, y que Dios, nuestra fe está directamente conectada con el corazón de Dios. Amén. Me parece muy interesante que esta historia de sanidad no solo es mencionada en el Evangelio de Lucas, también es mencionada en Marcos y en Mateo. Entonces, este milagro en específico, siento que el Señor no quería que pasara desapercibido para nosotras. Creo que Él, a través de ella, nos enseña y nos muestra que sus oídos está muy sensible a lo que nosotros hablamos a través de la fe con Él, lo que nosotros le decimos. Creo que Jesús tiene una conexión muy especial con las mujeres, porque nuestros corazones son directamente conectados con Él. Amén. Y es maravillosa la forma
que Él ha conectado con nosotras, las mujeres. Somos muy privilegiadas de tener eso, de tener esa conexión con Él. En Levítico 15:28 dice que una vez que el flujo de sangre cesara en la mujer, esta mujer debía contar 7 días y que al 8º día ella tenía que llevar y ofrecer sacrificio y que solo ahí ella sería limpia. Amén. Pero en Mateo 9:22 dice que la mujer fue salva desde aquella hora. Amén. Y eso es lo maravilloso que nosotros tenemos a través de la gracia de nuestro Señor Jesús, que nosotros no necesitamos dar sacrificios, no necesitamos, sino que lo único que Él quiere es que tengamos un corazón sincero, contrito, que nos humillemos delante de Él y Él nos escucha. Amén. Él siempre está presto a oírnos a nosotras. Y es tan lindo y tan maravilloso de que nosotras tengamos Él nos haya habilitado nuestros corazones para sentir su presencia, para poder conectar con Él de una manera tan especial. Yo creo de que en los tiempos de antes, los discípulos, todos fueron hombres, y los discípulos eran encargados de llevar la palabra de Dios y tuvieron muchas cosas muy importantes, pero yo creo que Dios para con las mujeres siempre había como ese toque, esa conexión que hasta el día de ahora mantenemos con Él. Es maravilloso ver que en la iglesia, cuando la presencia de Dios se mueve, las mujeres se oye ese clamor de todas, se siente esa presencia de Dios y es lo lindo que Él nos dejó a nosotras. Como digo otra vez, esa habilidad de poder sentirle, de poder estar cerca de Él y tener esa habilidad de simplemente dejarnos llevar por su presencia. Es maravilloso, amén. Y mi meditación sobre esto, sobre la mujer del flujo, es de que siempre y cuando nuestra fe no desfalle, Él siempre estará ahí con nosotros para darnos paz, para reconfortarnos, para guiarnos, para enseñarnos de que sus tiempos son sus tiempos y que vamos a aprender a sobrellevar con Él lo que sea que nos estemos viviendo, porque Él sabe lo que es mejor para nosotros, cómo, cuándo. Él lo sabe y solo Él lo sabe. Amén. Y nada, mi reflexión sobre esto es de que me hace sentirme muy valorizada de ser mujer, pero de ser mujer en la fe de nuestro Señor Jesús, porque yo sé que Él tiene siempre una conexión especial para con nosotras y somos muy privilegiadas de estar en estos caminos, de estar en este camino y de poder ser parte de este grupo de damas que les servimos con nuestro corazón y que Él nos responde a través de su presencia, amén, a través de su unción. Y esa es mi reflexión, hermanas. Que el Señor me las bendiga, me las guarde siempre. Amén.